Noviembre 29. Adoración en unidad. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10. Una iglesia unida en el Evangelio será una iglesia sana y nada corroe tanto una iglesia como la división. Siempre ha sido así para el pueblo de Dios. En sus mejores momentos vemos gran unidad. Por ejemplo, después de regresar del exilio en Babilonia, se nos dice en Nehemías 8, los israelitas se reunieron expectantes, como un solo hombre, para escuchar la predicación pública del sacerdote Esdras del libro de la ley, Nehemías 8:1. En ese momento, casi 5.000 hombres y mujeres acudieron a la plaza pública ante la puerta de las aguas en un espíritu de unidad y compromiso mutuo de adoración. Su pregunta no era solo ¿qué recibo de esta enseñanza?, sino ¿qué aporto a mis hermanos y hermanas que se han reunido conmigo? Esta es la forma en que el pueblo de Dios debe llegar siempre a la oración para que haya unidad entre nosotros. Cuando estamos caminando verdaderamente con Cristo, anhelamos adorar colectivamente con la gente que ama a Cristo. Aunque nuestra motivación quizás se agote a veces, con la ayuda del Espíritu Santo es posible compartir el espíritu de adoración del salmista. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Salmos 122:1. La adoración de la iglesia reunida es mucho más que un evento al que asistir o soportar. Es una declaración de lealtad compartida a nuestro Rey y es un poderoso recordatorio de la profunda unidad que disfruta el pueblo de Dios. Dentro de nuestras congregaciones no estamos ni estaremos siempre de acuerdo. Todos tenemos preferencias y convicciones individuales, pero en el centro mismo de la pertenencia a la familia de Dios ha de haber una unanimidad en cuanto a las cuestiones fundamentales de nuestra fe. Cuestiones como la autoridad de la Biblia, la centralidad y preeminencia de Jesús, la necesidad de la evangelización y la prioridad de la oración y la adoración en nuestra vida diaria. Estas convicciones compartidas permiten al pueblo de Dios reunirse en unidad. Por lo tanto, aunque el buen humor desde el púlpito, la música hermosa y los programas significativos para las familias pueden ser regalos del Señor, no deberían ser nuestra prioridad. Por el contrario, debemos orar por nuestros compañeros santos mientras buscamos adorar juntos en unidad, pidiendo que el avivamiento venga de nuestro propio deseo de escuchar la palabra de Dios predicada en verdad. Porque cuando una congregación está expectante en oración, Dios seguramente hará lo que ha prometido a través de su palabra. Es fácil tener un enfoque de yo primero en la iglesia y ser rápido para criticar, fácil pero corrosivo. El próximo domingo asegúrate de no estar allí solo para ti, sino para los demás, y de que te apresuras a edificar y reforzar tu unidad compartida en la forma en que cantas y hablas. Nehemías 8, del 1 al 12. Amén. Muchísimas gracias, doña Estela. Muy buenos días para todos. Bueno, para mí es un honor, también es un privilegio hoy compartir con ustedes esta meditación, principalmente porque es una responsabilidad. Como bien lo dice la Escritura, estamos delante de Dios y de parte de Dios, aquellos que tienen el honor y la responsabilidad de compartir la palabra de Dios, hacerlo de esa forma para el Señor. Bueno, para los que tal vez no me conocen y se han unido últimamente pues, a los devocionales, mi nombre es Eduardo Ágredo, soy diácono
de la iglesia Betania de la Reforma Cali. Y bueno, nuevamente para mí es un honor poder compartir con ustedes esta palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, el día de hoy, realmente el devocional del día de hoy nos hace un llamado a la iglesia de Cristo a vivir en unidad como una característica esencial de una congregación saludable, fundamentada principalmente en las Escrituras. Y estaremos meditando sobre la importancia de la unidad en la adoración y en la vida de la iglesia. Quisiera estructurar esta meditación en torno a cuatro ideas principales, que son las ideas que el autor del devocional ha plasmado para el día de hoy. Número uno, la importancia de la unidad. Número dos, el ejemplo del pueblo de Dios. Número tres, el propósito de la adoración congregacional. Y por último, las actitudes necesarias para preservar la unidad. Entonces empecemos con el punto número uno, que tiene que ver con la importancia de la unidad. Y como bien lo leía mi suegra en Primera Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice la palabra del Señor: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, cuando nosotros cuando nosotros leemos este pasaje, es justamente el apóstol Pablo exhortando a los creyentes a que estén de acuerdo, sin divisiones, y que se unan en un mismo sentir y parecer. Una iglesia verdaderamente unida en el Evangelio refleja salud espiritual. Y justamente hay un pasaje en la Biblia que habla acerca de la unidad, que es Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6. Mire lo que dice el apóstol Pablo en este versículo. Él dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Justamente ese versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera: hagan todo lo posible, que es justamente la palabra solícitos, es hagan un esfuerzo, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Entonces, esta es una exhortación de Pablo a los creyentes a que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Qué quiere decir esto? Que anden con humildad, con mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, hermanos, una iglesia verdaderamente unida en el Evangelio refleja una buena salud espiritual. Pero también, hermanos, es importante que tengamos en cuenta que las divisiones, como bien lo menciona el autor del devocional, son destructivas. Esas divisiones hacen mucho daño y deterioran y destruyen el cuerpo de Cristo. Justamente el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18, expresa y advierte a los creyentes sobre personas que fomentan divisiones y alejan a otros de la verdad. Mira lo que dice el versículo 17 de Romanos 16. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Miren, hermanos, en toda iglesia está el peligro latente de aquellos que causan división
formando partidos internos, grupitos, islitas, oponiéndose a lo que se enseña, introduciendo falsa doctrina, prestando oído a espíritus de error y creando o haciendo correr los chismes. Lo terrible de todo esto, hermanos, es que estas personas que causan división se olvidan de que el pecado de la murmuración fue uno de los pecados de los cuales la generación del pueblo de Israel que salió de Egipto murió en el desierto y no entró a la tierra prometida. Y es interesante leer este pasaje porque Pablo recomienda hacer dos cosas puntuales según lo que acabamos de leer en Romanos 16, 17 y 18. Número uno, discernir quiénes son los que causan división e identificarlos. No solamente discernir, sino también identificarlos. Y por último, dice el apóstol Pablo, apártate de ellos, porque estas personas son las que causan división y hacen mucho daño en el pueblo y en el cuerpo de Cristo. Esas personas no sirven al Señor, sino a sí mismas, a sus ambiciones carnales, son engañadoras que usan palabras suaves, que usan la adulación, ese galanteo exagerado, que sí que hacen ese galanteo exagerado hacia las personas ingenuas cuyos corazones quieren engañar. Pero teniendo en cuenta todo esto, hermanos, créanme que la unidad en una iglesia no es opcional, sino que es esencial para el buen funcionamiento y crecimiento de la comunidad de fe. Es una expresión práctica de la fe en Cristo. Entonces, hermanos, la unidad debe ser prioritaria no solo para evitar el daño interno, sino para demostrar al mundo, todo aquel que nos ve, el amor y la verdad del Evangelio. Entonces, ya habiendo abarcado el primer punto, la importancia de la unidad, ahora vamos a ver un ejemplo de la unidad dentro del pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, la adoración colectiva puede ser una experiencia transformadora cuando se realiza con un espíritu de unidad y expectación. Y es lo que vemos justamente en el pasaje de Nehemías, capítulo 8, versículos del 1 al 12. Justamente es el versículo o es el texto en el que se apoya el autor del devocional como para dar una amplitud y poder abarcar un poco más lo que se refiere a la unidad, a la adoración, a la unidad de la oración, a la unidad de la adoración dentro del pueblo de Dios. Vamos a Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 12 y lo leemos. No se preocupen, mientras yo lo voy leyendo, ustedes lo pueden ir buscando, pero permítame leérselo para ustedes. Dice Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 12, lo siguiente. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesuba, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai,
Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiese la lectura. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santos a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermanos, esta porción de Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 12, de esta porción podemos aprender algunos ejemplos. Y ténganme, y ruego que me tengan un poco de paciencia porque vamos a abordar algunos ejemplos que justamente este mismo punto, esta misma parte de la porción de la escritura nos está enseñando en esta mañana. Cuando en el versículo 1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, es interesante notar que la actitud de adoración despierta en nosotros la necesidad de reunirnos como cuerpo de Cristo para exaltar, alabar y adorar el nombre de nuestro Santo Dios en el día del Señor. Y entonces surgen las preguntas. La primera pregunta, mi querido hermano y hermana, en esta mañana yo te pregunto lo siguiente: ¿estás asistiendo a la iglesia? Que mira lo que dice el primer versículo: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. La pregunta es: ¿estás asistiendo a la iglesia? ¿Cómo vas a expresar una actitud de adoración y de gratitud a Dios si no hay una intención genuina de reunirte con tus hermanos para adorar al Señor de manera colectiva? ¿Con qué actitud asistes a la congregación para adorar al Señor? ¿Vas con una actitud apática, tal vez por cumplir, o como decimos como buen colombiano, para que no te den cantaleta? Entonces, el pueblo se juntó todo como un solo hombre para adorar al Señor. Esa debería ser nuestra actitud de adoración, juntarnos como cuerpo de Cristo el día domingo para reunirnos y exaltar y adorar y alabar el nombre de nuestro Santo Dios. Luego en el versículo 2 dice: Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Mis hermanos, la adoración colectiva no debería ser exclusiva solo para los adultos. También debería ser inclusiva para los niños, especialmente para los que pueden entender, porque miren nuevamente lo que dice el versículo 2. Dice: Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Y hermanos, créanme que es una pena que aún en la mayoría de las congregaciones no se tengan en cuenta a nuestros niños durante la predicación de la palabra de Dios. Yo tengo una pregunta: ¿qué otra cosa puede dar vida a la vida de un niño o de un adolescente si no es la exposición de la palabra de Dios y la predicación del evangelio? ¿Qué otra cosa? No les va a dar vida pintar el arca de Noé. No les va a dar vida mostrarles videitos animados de historias bíblicas, porque aunque eso podría ayudar, pero realmente eso no es lo que les va a dar vida a estos niños y a estos adolescentes. Recordemos, hermanos, que todos hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán, y por ende todos, absolutamente todos, nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Justamente David dice que en pecado me concibió mi madre, y eso no es ajeno a los niños.
Entonces, hermanos, es importante que nuestras iglesias entiendan la importancia de la permanencia de los niños que ya tienen la capacidad de entender para que ellos puedan recibir la bendición de la predicación de la palabra de Dios. Es importante que los niños observen cómo sus padres adoran al Dios vivo y que ellos aprendan con el poder del Espíritu Santo a adorar al Dios de sus padres. Luego dice el versículo 3: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermanos, me llama mucho la atención lo que menciona este versículo, porque si de verdad nosotros tenemos una correcta actitud de oración, nuestros oídos están atentos a lo que Dios va a decir en la predicación. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Preparas tu mente y tu corazón para escuchar y recibir lo que Dios va a decir por parte del predicador? ¿O más bien estás como aquel que se sienta a degustar predicación y prestar atención en qué momento se equivoca el predicador para luego jactarte y sacar a relucir tu intelectualidad diciendo, eso que dijo el pastor no es así? Calvino lo enseña así. Los padres de la iglesia dijeron otra cosa diferente. Y hermanos, en este punto quiero hacer una excepción, no me malentiendan, porque no está mal que prestemos atención y que examinemos lo que el predicador está enseñando, pero no debería ser nuestra motivación principal. Nuestra motivación principal es, Señor, ¿qué quieres enseñarme hoy? Por otro lado, estamos más pendientes del reloj para ver a qué hora termina el predicador de enseñar que realmente ser edificados con la enseñanza. Y créanme que he notado con mucha preocupación cómo hoy día la gente vive en un afán increíble. Todo lo quieren rápido. Y créanme, hermanos, que si por ellos fueran, pondrían en la velocidad de 2x, ahora como el WhatsApp lo tiene, que ustedes se han visto en la tentación de poner en 2x los audios para que se escuche más rápido. Hermanos, créanme que si por estas personas fueran, ellos pondrían en 2x para que el pastor predique rápido y que la predicación sea de 15 minutos. Hermano, la escritura nos muestra que el pueblo se gozaba en escuchar la lectura de la ley desde el amanecer hasta el mediodía. Vivimos en unos contextos donde el pastor tiene que incluso pedir permiso y perdón para poder terminar su sermón porque se pasó de los 45 minutos. Hermano, la Biblia nos da un ejemplo de que si estamos en una correcta actitud de adoración, pueden pasar 50 minutos, pueden pasar una hora, puede pasar una hora y 5 minutos, y tú y yo estamos que no queremos que el Señor deje de hablar por medio del predicador. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Luego también vemos en el versículo 7 y 8 lo siguiente. Y los levitas hacían entender al pueblo la ley y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Estos versículos, hermanos, realmente la Biblia nos muestra el ejemplo de los levitas, de que ellos se aseguraban de que el pueblo de Dios entendiera la ley. Una de las aplicaciones para el día de hoy es que si estamos en una actitud correcta de oración, hermanos, créanme que hay un interés genuino en querer compartir con otros hermanos lo que el Señor ha enseñado por medio del predicador. Preguntas como, hermano, ¿cómo te edificó el Señor en la predicación de hoy? ¿O el Señor habló a tu mente y a tu corazón? O tal vez pregunta como, ¿hay algo que pudo haber generado dudas y que las quieras compartir? Hermano, si eso lo estás haciendo en tu congregación los días domingos, gloria al Señor. Pero si no lo haces, es una
buena oportunidad para invitarte a que lo hagas. No seas como aquellos hermanos que el pastor termina de predicar y ya eres el primero en salir corriendo para tu casa. Yo sé que hay hermanos que hacen eso, pero créeme, hermano, que esa actitud solo te hace daño a ti mismo, porque luego terminas diciendo que nadie de la iglesia te busca, que nadie te habla, que nadie se interesa por ti. Pero yo te invito en esta mañana, mi querido hermano, hermana, pídele al Señor que si esa es tu actitud, que te cambie por una verdadera actitud de adoración en la cual estás dispuesto a compartir con otros en tu congregación lo que el Señor te ha enseñado por medio de la predicación, o que seas tú el que se interese por otros, a asegurarte si ellos fueron realmente edificados. Luego vemos en los versículos 9 y 10 lo siguiente cuando dice el libro de Nehemías: todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y hermanos, créanme que cuando tenemos una correcta actitud de adoración y el Espíritu Santo nos convence de pecado, hay lágrimas, hay verdaderas lágrimas de arrepentimiento. Es la obra y poder, es la obra y el poder del Espíritu Santo operando en la vida de aquellos que están adorando al Señor, que desean escuchar su palabra y ser edificados. Pero si nuestra actitud es más como la del fariseo que oraba consigo mismo, orando lleno de orgullo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y mucho menos como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Hermano, esa actitud de orgullo, créeme que no volverás a tu casa justificado delante de Dios, porque justamente la Escritura dice que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido porque recibe el gozo de la salvación. Pasemos entonces al punto 3, propósito de la adoración congregacional. Y me gusta mucho cómo se hace referencia al Salmo 122, versículo 1, que dice: yo me alegré con los que me decían, a casa de Jehová iremos. Y hermanos, este pasaje expresa la alegría, el gozo del salmista al tener la oportunidad de ir al templo, el lugar donde se adoraba a Dios. Hermanos, ir a la iglesia con entusiasmo y alegría para encontrarme con otros creyentes, créanme que es un privilegio que el Señor nos concede para estar delante de su presencia, adorándole, cantándole salmos e himnos espirituales. Eso es algo que solo el cuerpo de Cristo puede experimentar y disfrutar, porque esta práctica fortalece los lazos espirituales y promueve una profunda unidad entre los miembros de la iglesia, mis hermanos. Yo tengo una pregunta: ¿eres de los que están pendientes cuando un hermano no asiste a la iglesia? Cuando tú vas a la iglesia el domingo y notas la ausencia de un hermano, ¿eres de aquellos que están pendientes porque un hermano no fue? Se despierta una tierna preocupación en ti al darte cuenta de que un hermano o una hermana no fue a congregarse. Lo llamas para saber cómo está e indagar el motivo por el cual no le permitió reunirse. Esa debería ser una correcta adoración, una correcta actitud de adoración. Hay hermanos que por diversas razones se desaniman y dejan de asistir a la iglesia a orar al Señor, olvidando el mandato que dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, animemos a otros hermanos, dejémosles un recordatorio amable de: mi hermano, mi hermana, te espero el domingo en la iglesia, estaré orando para que Dios nos conceda ese privilegio de juntos adorar al Señor. Esa debería ser una correcta actitud de adoración, de que podamos entender ese propósito de la adoración congregacional. Por último, hermanos, el cuarto punto es actitudes necesarias para preservar la unidad. Créanme, como lo dice el devocional de esta mañana, hay una realidad, hermanos, hay una realidad que entre el cuerpo de Cristo existan
hermanos con diferentes pensamientos y preferencias personales, los cuales son inevitables, pero debe haber una unanimidad en las cuestiones fundamentales de la fe, justamente como lo resalta el autor del devocional. ¿Cuáles deberían ser esas cuestiones fundamentales de la fe en las cuales, como cuerpo de Cristo, deberíamos de tener esa unanimidad? La autoridad de la Biblia, por ejemplo, ¿sí? Y cuando hablamos de que esa debería ser una cuestión de unanimidad, es que todos los creyentes debemos creer de que nuestra Biblia es la máxima autoridad, es la que rige todo nuestro cristianismo. Otro punto es la centralidad, la supremacía y el señorío de Cristo. La necesidad de la evangelización, y yo también agregaría también la necesidad del discipulado, porque no solamente evangelizar, es también tener la conciencia de, y créanme que esto no es simplemente conciencia, es un mandato. El Señor dice ir a ser discípulos, ¿sí? Predicándoles el evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Pero también es el mandato, ¿sí? De hacer discípulos, ir a ser discípulos a todas las naciones. Y también la prioridad de la oración y de la adoración. Vean, hermanos, que estas convicciones esenciales son la base que une al pueblo de Dios, permitiéndole superar las diferencias secundarias. Termino con esto. Juan, capítulo 4, versículos 23 al 24, dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Los verdaderos adoradores, hermanos, son aquellos que han nacido de nuevo, que están en Cristo y tienen una relación estrecha, íntima con su Salvador. Esos verdaderos adoradores son los que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y en espíritu, porque estos adoradores no necesitan reflejar nada externo para mostrar una falsa adoración, sino que con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, ellos adorarán al Padre, el cual siendo espíritu, es su verdadera naturaleza, lo adorarán basado en la verdad de Dios, revelando en la persona de Jesucristo. Entonces, hermano o hermana, si el Señor te ha inquietado con esta meditación, pide al Padre que te dé una actitud correcta de adoración, no solo para adorarle en la congregación, sino para que vivas una vida de adoración, adorando en espíritu y en verdad al Padre en todos los aspectos de tu vida, dándole gloria y honor a su nombre. Si hoy estás vivo, hoy estás en Cristo, vas a poder comprender lo que es tener una actitud correcta de adoración en unidad. Pero si no estás vivo en esta mañana, créeme que entender estas verdades se te va a dificultar mucho, porque no vas a tener una actitud correcta, no vas a adorar al Padre en espíritu y en verdad, sino que todo lo vas a hacer para tu propia gloria. Vamos en esta mañana, hermanos, para que de verdad el Señor nos inquiete y que podamos tener una correcta actitud de adoración, no solamente en la congregación, sino que toda nuestra vida sea una actitud de adoración constante, como estar postrado delante del Dios vivo, el cual me ve, el cual me examina todo el tiempo. Si de verdad toda mi vida es una actitud de adoración. Vamos a orar, hermano.